es una explotación secundaria que se deriva de la nueva tecnología y por lo tanto considero que toda la cadena de valor que hay detrás, esto es, todos los autores, deben también verse beneficiados de esa nueva explotación. Estás escuchando a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. Démosle la bienvenida a su host, Leticia Caminero. Hola y bienvenidos al episodio 5 de la tercera temporada. En esta ocasión vamos a hablar sobre minería de datos y su relación con la propiedad intelectual, específicamente el derecho de autor. Recibamos a nuestra invitada de hoy. Hola, buenos días a todos o buenas tardes en función de la hora que escuchéis. Mi nombre es Teresa Rodríguez Cachón, soy española y en estos momentos trabajo como profesora de Derecho Civil en la Universidad de Burgos, en España. Mi carrera profesional, a pesar de mis 34 años de vida, que pueden ser muchos o pocos en función de quién los escuche, claro, ha pasado por diferentes etapas hasta llegar a este momento en la Universidad de Burgos. Yo fui estudiante de Derecho y Administración de Empresas y por azares de la vida, a mí me interesaba más la economía, pero por azares de la vida tuve una profesora de Derecho Civil que fue maravillosa, que fue después mi directora de tesis e hizo que yo viera el derecho civil de otra manera completamente diferente a cualquier rama del derecho, algo que era cotidiano, algo que era fácil de comprender a la vez que complejo y digamos que sin saberlo siquiera yo, sin ser consciente de eso, me enamoré de esta rama del derecho a pesar de que desde el inicio de mi vida no tenía absolutamente ningún interés en el ámbito jurídico. Al terminar la carrera decidí buscar otros horizontes, a pesar de que ya la vida académica me llamaba, pero decidí buscar otros horizontes y me trasladé a otra ciudad, aquí dentro de España también, a estudiar un máster de investigación jurídica y justo a la semana siguiente de empezar las clases tuve la suerte de empezar a trabajar en el Banco Santander, en la sede central del Banco Santander en la ciudad de Santander, en la Secretaría General y órganos de gobierno. Ahí tuve la oportunidad de conocer desde dentro una inmensísima sociedad anónima como es el Banco Santander, cómo es el funcionamiento de sus órganos de gobierno y la verdad es que fue una experiencia muy enriquecedora a la vez que dura realmente porque el nivel de exigencia y de trabajo allí la verdad es que es bastante elevado. Al terminar esa experiencia pude continuar, pero digamos que quise buscar otros horizontes y después de un tiempo buscando me trasladé a Londres y estuve trabajando allí en el departamento legal de una consultora de ingeniería marina y la experiencia también fue muy positiva, fue en aspectos puramente contractuales de esta consultora, con relaciones con terceros, de contratos de confidencialidad, de traspaso de know-how. Y después durante esta experiencia ya me empezó a rondar por la cabeza quizá la posibilidad de volver a la universidad a hacer aquello que en algún momento había pensado, que era hacer una tesis doctoral, una carrera investigadora, y me empezó a rondar por la cabeza e intenté buscar opciones de financiación, cómo podría mantenerme a mí mismo mientras hacía ese estudio de doctorado. Contacté con esta profesora a la que he hecho referencia, Elena Vicente Domingo, que es precisamente la coautora del libro del que trae causa este podcast, y le pregunté si quería ser mi directora de tesis y amablemente aceptó. A través de ahí empecé a buscar opciones de financiación para la realización del tesis doctoral. Finalmente logré una y me volví a mi casilla de salida, que era la Universidad de Burgos, para para iniciar el proceso de realización de la tesis doctoral. Este proceso de la tesis doctoral me llevó 4 años. Entre medias he estado 1 año y medio en Italia, realizando una estancia de investigación en diferentes lugares de Italia, primero en Pisa, luego en Florencia. Un tiempo después me trasladé a Roma también, en UNIDROIT, el Instituto de Unificación del Derecho Privado. Y en estos momentos ya, digamos, tengo una posición un poco más estable como profesora de Derecho Civil en la Universidad de Burgos. Wow, entonces hiciste un gran recorrido. Comenzaste en la rama privada del derecho, que tiene sus partes bastante interesantes y exigentes también. Y después terminaste en casa, como quien dice, volviste a casa de donde saliste, pero ya con una experiencia dentro de tu mochila totalmente enriquecedora y que me imagino que te ha ayudado mucho para continuar tu carrera de investigadora y académica. Absolutamente. Desde las decisiones más contentas estoy en mi vida es precisamente de haber dado esta vuelta. Quizás se podría ver, como otras personas pueden ver, que es un rodeo para llegar a un sitio, pero es algo de lo que estoy inmensamente contenta de haber hecho, de haber
tomado otras experiencias en el campo de la empresa privada, he trabajado otras materias. Es algo, desde luego, que recomiendo a todo el mundo. El hecho de, si tiene una idea en la cabeza pero no está del todo seguro, no se obliga a sí mismo, sino que tome otro tipo de experiencias, tome otro tipo de posibilidades, vea, amplíe la cabeza y luego tome la decisión, que la vida, salvo la muerte, todo lo demás tiene recorrido para atrás. Por lo tanto, no hay ningún problema. Yo creo que es algo realmente positivo para enriquecer la experiencia personal y profesional también. Sí, esto es totalmente de acuerdo contigo, Teresa, porque la vida no es una línea recta y uno tiene que estar abierto a los nuevos caminos y siempre teniendo en mente lo que uno quiere hacer al final. O sea, tú estabas segura de lo que querías hacer, pero no estabas segura que era el momento de hacerlo. Entonces, eso te ayudó bastante y aquí estamos ahora disfrutando de tu libro y disfrutando de tu compañía. Entonces, hablando de tu libro, que se titula Minería de Textos y Datos como nuevo límite al derecho de autor, antes de hablar del libro en sí mismo, vamos a hablar cómo llegaste a escribirlo y qué te llevó a escribirlo. Pues fue a través precisamente de Elena Vicente Domingo, que ahora es mi compañera, tengo la suerte de decir que es mi compañera y anteriormente mi directora de tesis doctoral. Este libro ha sido publicado en la editorial Reus en la colección Derecho de Autor. Es una colección nueva que empezó en 2021, el año pasado, y la idea que hay detrás de esta colección es hacer monografías pequeñitas, no monografías de 300, 400 páginas tradicionales en el ámbito del derecho, sino monografías más o menos cortitas, de 150, 200 páginas, que tampoco son tan cortas, pero bueno, sobre temas más ágiles. Evidentemente, realizar un libro más corto que uno más largo, pues evidentemente lleva menos tiempo, ¿no? Tratar temas más punteros, más ágiles, de forma más rápida y quizá de otro modo que en otras colecciones de monografías en el ámbito de la propiedad intelectual más densas o más formadas, ¿no? Entonces a mi compañera, Elena Vicente Domingo, le propusieron desde la editorial realizar una monografía para esta colección dentro de las novedades más punteras del ámbito de la propiedad intelectual. Y precisamente ella conocía un poquito de lejos, porque otras materias de las que había trabajado, conocía un poquito de lejos esta cuestión de la minería, que es una cuestión absolutamente nueva en el ámbito español, no tanto en el europeo, pero sí la armonización, desde luego, en el español era una cuestión nueva, y me propuso trabajar de forma conjunta en este libro. La verdad es que fue para mí un elemento muy bueno, porque para mí el ámbito de la propiedad intelectual era algo bastante desconocido, y tener la posibilidad de empezar de la mano de una persona que conoce tanto el tema como ella, la verdad es que fue para mí el mejor modo de comenzar a entrar en este ámbito de la propiedad intelectual, que es muy interesante, pero a la vez técnicamente es complejo, como para adentrarse uno por su cuenta. Por lo tanto, esa fue la situación. Trabajamos juntas, fue en torno a 7, 8, 9 meses, una cosa así, desde que comenzamos, y evidentemente con su bagaje anterior, y finalmente vio la luz este libro. O sea que fue básicamente te cayó por encargo. Exacto. Como encargo, quien dice. Sí. Uh-huh. Pero es un tema muy interesante por el hecho de que efectivamente es un tema relativamente nuevo, uh-huh, pero es muy trascendental y lo vemos en todo el tipo de desarrollo de la propiedad intelectual. La minería de texto y la minería de datos tiene un gran alcance, y específicamente el manejo de la misma que toca al derecho de autor. Entonces, para ponernos un poco ya los ABC de este asunto, ¿qué es la minería de datos o la minería de textos y cómo se relaciona específicamente con el derecho de autor? La verdad es que cuando he hablado con amigos, compañeros que se dedican a otras cuestiones sobre esto de la minería de textos y datos, yo creo que la minería de datos todo el mundo más o menos tiene en mente qué es, ¿no? Es tratar a gran escala, con inteligencia artificial, con inteligencia computacional, grandes cantidades de datos con el objetivo de sacar conclusiones sobre la materia de la que se trate, ¿no? Esta es la minería de datos. Y la minería de textos, podemos decir que es en realidad una subespecie de la minería de datos en la que el insumo es texto. La minería de textos, por lo tanto, es la toma, la consideración, la agregación de ingentes cantidades de texto, cuanto más mejor, para su tratamiento automatizado, computacional, y de ese modo poder obtener conocimiento nuevo. Se dice que precisamente lo que se obtiene a través de la minería es conocimiento nuevo, no simplemente conclusiones respecto del conocimiento ya preexistente, sino posibilidades de deducir conocimiento nuevo y que no es posible, al que no es posible llegar a través de la inteligencia humana, a través de la capacidad humana. Por lo tanto, es esto, el tratamiento automatizado de grandes cantidades de información, de textos y de datos para obtener conocimiento nuevo. ¿Y cuál es su conexión con el derecho de autor? Pues su conexión con el derecho de autor está principalmente relacionado con el
derecho exclusivo a la reproducción y el derecho sui generis sobre la base de datos. ¿Qué significa esto? Al hacer minería de textos y datos, en muchas ocasiones, no siempre, pero en muchas ocasiones, es necesario tomar documentos, tomar obras que están protegidas por derecho de autor para reproducirlas en algún caso e introducirlas dentro de la máquina, digamos, metafóricamente hablando, que trata esta información. Por lo tanto, en ese proceso de toma de obras gráficas, escritas, sonoras, de todo tipo, al tomar esas obras e introducirlas dentro del sistema para hacer este análisis computacional, en muchas ocasiones se puede vulnerar derechos de autor, se puede vulnerar el derecho exclusivo de reproducción que ostentan los autores respecto de sus obras o los derechos sui generis sobre bases de datos. Por lo tanto, ese es el punto de conexión entre la minería y el derecho de autor. Evidentemente, esto no siempre se produce, porque puede utilizarse para realizar minería de textos y datos obras que no están protegidas por derecho de autor, porque en sí, por ejemplo, los datos evidentemente no están protegidos por derecho de autor, o cuando se trata de fragmentos muy pequeños de obras que se pueden entender que tampoco están protegidos. Por lo tanto, es difícil también establecer el límite cuando se realiza minería de textos y datos y colisiona con el derecho de autor y cuando no, pero las previsiones generales son estas. Específicamente, relación es cuando el contenido, lo que se está minando, es su estilo de protección de derecho de autor. Entonces, si es un texto específicamente que ya está protegido, un ejemplo, toman 100 tomos de libros con respecto a obras que están protegidas, obras literarias que están protegidas todavía bajo el derecho de autor, que no son parte del dominio público. Exacto, que no son parte del dominio público, entonces ahí sí se toma. Pero en el caso específico, el derecho de autor lo limitaría por el tema de que no se puede hacer copias o reproducciones de una obra protegida sin la autorización del autor. Entonces, y la minería de datos dentro de su ejercicio hace reproducciones para poder hacer la aplicación del minar los datos, que es llegar a conclusiones o crear nuevas análisis con respecto a lo que sea el contenido que esté analizando. Efectivamente. Y precisamente no solo hace la copia, sino que en muchas ocasiones debe conservar esa copia, porque dentro de la regulación de la minería de datos es en algunas ocasiones necesario conservar una copia de los materiales originales que se han utilizado para hacer la minería, precisamente para poder corroborar las conclusiones que se han obtenido de ese análisis computacional. Por lo tanto, en ese punto, en muchas ocasiones se infringe en esta potestad, esta capacidad que tiene el autor de decidir si se reproduce o no su obra. Entonces, en estas ocasiones puede chocar con el derecho de autor. Estás escuchando a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. ¿Cuáles serían los límites y excepciones al derecho de autor en este contexto? Bien, en este contexto, hablando un minuto de lo que es un límite, el derecho de autor protege las creaciones artísticas, literarias o científicas de una persona por el mero hecho de la creación artística. Esa persona tiene capacidad para decidir qué se hace y qué no se hace con su creación artística. Pero hay algunas circunstancias, principalmente relacionadas con la investigación científica, con la educación y con el acceso, por ejemplo, también algunas circunstancias a personas con alguna discapacidad. Hay algunas circunstancias que limitan estos derechos precisamente por el interés superior del acceso a la cultura, de la educación. Entonces, respecto de la minería de textos y datos, en realidad no existía a nivel armonizado en la Unión Europea, antes de 2019, no existía ningún límite que permitiera reproducir obras sujetas a derecho de autor para realizar minería de textos y datos. No existía ese límite, como si, por ejemplo, existía y existe, por ejemplo, el límite de cita. Esto es posible citar la obra ajena de un tercero sin su consentimiento, cuando lo que se pretende es citar, es introducir un pequeño fragmento de esa obra en la obra propia para ilustrar, para fundamentar un determinado argumento. No existía hasta 2019, como digo, ningún límite a este respecto. No existía ninguna posibilidad, ningún cauce para poder reproducir obras ajenas con fines de minería de textos y datos. Por lo tanto, al hacerlo, se corría el riesgo precisamente de estar infringiendo un derecho de autor, estar infringiendo el derecho del propio autor a decidir cuándo se utiliza su obra y cuándo no se utiliza. Entonces, ahora se ha introducido esta limitante. Efectivamente, sí. En 2019, precisamente, que es el motivo que dio lugar a la creación del libro, en 2019 se publicó la Directiva 2019/790 de derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital. Y precisamente esta directiva trató de armonizar muchísimas cuestiones relacionadas con el derecho de autor y entre ellas
el límite de textos y datos. En España, por ejemplo, no existía hasta hace poco, cuando se ha traspuesto esta directiva, me refiero, no existía ninguna regulación, ninguna limitación sobre esta materia. En otros países de la Unión Europea sí que existían algunas limitaciones parciales, algunas habilitaciones, podemos decir, algunas excepciones en que se podía realizar minería de textos y datos, pero en España no existía. Y esta directiva fue la que armonizó a nivel de la Unión Europea este límite para minería de textos y datos, en su artículo 3 y en su artículo 4. Evidentemente, yo creo que es fácil de comprender para cualquier persona que tenga, ni siquiera es necesario conocimientos jurídicos, yo creo que es fácil de comprender el hecho de que no es igual que utilicen mi obra para fines de investigación científica, por ejemplo, para investigar para hacer en relación con las vacunas contra el COVID, que utilicen mis textos, mis obras, no solo textos, mis obras, para otros fines diferentes de la investigación científica. Evidentemente, esta directiva establece regulaciones diferentes, limitaciones diferentes, si se trata de minar textos, obras, datos, para fines de investigación científica o si se trata de minar textos y datos para fines diferentes de investigación científica. Esa es la teoría, claro. El problema de estas cuestiones es que en muchas ocasiones es muy, muy, muy difícil deslindar cuándo es una investigación científica o cuándo es una investigación comercial. De hecho, en muchas ocasiones puede iniciar siendo investigación científica, pero acabar siendo comercial porque hay algún tipo de consorcio público-privado. Por lo tanto, la teoría es fácil, la práctica ya es otra cosa, desde luego. Claro, y algo que comenzaría también puramente científico de repente llama la atención de una firma privada y le interesa invertir en ese tipo de desarrollo. O sea que, claro. que la línea, en la práctica siempre la línea es muy fina. Entonces, ¿cuáles son los límites que aplican en estos casos? El problema que ha habido, si es que ha habido un problema en este sentido, es que la directiva establecía unas determinadas pautas que debían seguir todos los Estados miembros para transponer esta directiva, y el problema con respecto a España, que es el caso que conozco yo más, es que no se han seguido bien, no se ha traspuesto bien. No sé qué consecuencias tendrá esto con el tiempo porque, bueno, desde luego no se ha expuesto del todo bien. Entonces voy a hacer las matizaciones generales respecto de la directiva porque creo que es la más clara y la que tiene más lógica, ¿no? Yo como autora, como cualquier persona que es autora de cualquier obra artística, científica o literaria, pienso, ok, yo puedo aceptar que utilicen mi obra, mi propio libro de minería de textos y datos, que lo reproduzcan, porque hay unos fines de investigación científica detrás, de acceso a la cultura. Pero ¿en qué medida tengo que aguantarme que reproduzcan mi libro sin consentimiento para un fin comercial? Si obtienen un fin comercial de la utilización de mi libro, lo cual es por supuesto lícito, tendrá que revertir evidentemente en las personas que inicialmente han creado esa obra necesaria para ese fin comercial. Por lo tanto, esta es la lógica que hay detrás de la regulación que existe en esta directiva respecto de la minería de textos y datos. Por un lado, la investigación con fines científicos permite, ese concepto general de investigación con fines científicos dentro de organismos de investigación, permite reproducir obras con fines de minería de textos y datos. Permite, digamos, invadir el derecho exclusivo de los autores sobre sus obras para realizar minería de textos y datos con finalidad científica. Por otro lado, esto es el artículo 3, por otro lado, el artículo 4 de esta misma directiva habilita a realizar también minería de textos y datos con fines diferentes de investigación científica, con fines comerciales, pero en este caso permite a los autores reservarse para sí mismo el derecho exclusivo de aceptar o no que se realice minería de textos y datos. E incluso permite que contractualmente se establezca algún tipo de retribución ante esta situación. ¿Cuál es el problema? Que evidentemente en estos análisis computacionales, un determinado libro de una persona, el valor es ínfimo, teniendo en consideración que son, bueno, millones, pueden ser incluso millones. El problema es de gestión. Evidentemente, cada autor de forma individual, yo, frente a la editorial Reus que ha publicado este libro, evidentemente no tengo ninguna capacidad de gestión respecto de qué exijo, qué no exijo y cómo me retribuye si mi libro se utiliza para realizar minería de textos y datos. Por lo tanto, el problema en muchas ocasiones es cómo se gestiona estas posibles autorizaciones para realizar minería de textos y datos. Una de las propuestas que hacemos precisamente en el libro es que podría ser interesante que las entidades de gestión de derechos de autor, esto es, las entidades de gestión colectiva de derechos de los autores, también intervinieran en la gestión de las autorizaciones o las retribuciones que pudiera haber ante minería de textos y datos. Por ejemplo, a día de hoy, las entidades de gestión son las responsables de gestionar el canon por copia privada.
Esto es, todas las remuneraciones, las compensaciones equitativas que los autores recibimos por la posible copia privada que se haga de nuestras obras se gestiona a través de las entidades de gestión. Por lo tanto, podría ser muy interesante y en cierto modo sencillo de gestionar el hecho de que también se encargaran de algún modo de gestionar estas licencias, o estas no son licencias extras, sino esta posibilidad extra que hay respecto de las obras de los autores. Pero bueno, eso se ha quedado ahí y tampoco sabemos cómo terminar esta cuestión. Y precisamente una de las cuestiones que tenemos en mente mi compañera Aido y yo para evolucionar, para hacer, digamos, otra fase de este libro, es examinar cómo el mundo editorial ha gestionado esto. Cómo el mundo editorial, los contratos editoriales de los autores con editoriales han gestionado esta posibilidad de reservarse los derechos para realizar minería. ¿Cómo se ha gestionado esto de forma individual? Porque evidentemente un autor individual no tiene posibilidades técnicas como para conocer si su libro o no se ha minado. Por lo tanto, eso sería un campo de investigación que también lo dejo ahí por si alguien quiere tomar el guante y continuar con ello. Entiendo la lógica de usar las entidades de gestión porque serían como el órgano natural dentro del mundo del derecho de autor, porque ellos tienen la mejor posición de hacer la gestión a gran escala, Exacto. de hacerla dentro de todos sus catálogos de autores y poderla de seguimiento y también poder ir y saber dónde se están mirando los datos o tienen la capacidad de investigar y averiguar a dónde se están minando los datos. Y en este caso los textos protegidos bajo derecho de autor. Si tú pudieras regularlo, o sea, ya tenemos la nueva regulación europea, pero si tú pudieras cambiarla o hacer una nueva, regularla, ¿cómo tú regularías la minería de datos con respecto al derecho de autor? Buena pregunta. Si lo tuviera tan claro, desde luego vendería mi idea, ¿no? Es que no es fácil, desde luego, ¿no? Es complejo, hay muchas realidades detrás que tener en consideración. Pero yo considero, esto es un elemento central del libro y yo creo que es poco técnico, pero en realidad creo que es la sustancia, ¿no? En muchas ocasiones, para justificar el hecho de que incluso cuando se realiza investigación científica los autores tengamos que sufrir el menoscabo de nuestro derecho porque la investigación científica lo requiere, bueno, está bien. Y también otra argumentación que se utiliza es que al realizar la minería de textos y datos, esto no afecta a la normal explotación de la obra. ¿Qué es la normal explotación de una obra protegida por derecho de autor? Es el cauce normal, habitual, en virtud del cual se obtiene rendimiento económico de esa obra. Bien, entonces utilizando este concepto, creo que deberíamos reflexionar. Primero, es cierto que evidentemente cuando yo escribo un libro, cuando una persona realiza una canción, la finalidad principal al realizar ese libro o esa canción es explotarlo en conciertos, en una canción o en una librería, en una biblioteca si es un texto escrito. Esa es la normal explotación, lo que se pretende principalmente a través de esa obra escrita. Pero también es cierto que hay otros usos secundarios que se pueden derivar de esa idea inicial de explotación de la obra. Por ejemplo, una persona que ha realizado un cuadro, una acuarela que la ha vendido, ese cuadro se puede utilizar como portada de un libro. Y eso no afecta a la normal explotación de ese cuadro. Se puede seguir estando en un museo o donde estuviera. Pero evidentemente a nadie se le ocurre que se pudiera utilizar ese cuadro para ilustrar la portada de un libro sin pedirle consentimiento y remuneración al autor. De igual modo que cuando una canción se utiliza para introducirla en la banda sonora de una película, evidentemente, inicialmente el autor seguramente no hizo esa canción para introducirla en la banda sonora de esa película, pero evidentemente en ninguna cabeza cabe que se pueda utilizar esa canción, introducirla, sincronizarla en la película sin consentimiento del autor y sin remuneración del autor. Por mucho que no fuera inicialmente la normal explotación de esa obra, que fuera esa canción se hubiera creado para cantarla en un concierto, evidentemente. Por lo tanto, yo abogo por esta misma concepción respecto de la minería de textos y datos. Evidentemente, cuando una persona, vamos a centrarnos en los libros, en el texto escrito porque es más sencillo, cuando realiza un texto escrito, cuando realiza un libro, evidentemente un autor, un escritor, no está pensando en que ese libro se pueda utilizar para hacer minería de datos, evidentemente. Está pensando para que se vendan las librerías, para que se pueda leer una biblioteca. Pero igualmente esa es una explotación que ahora la tecnología permite de las obras. Es una explotación secundaria que se deriva de la nueva tecnología y por lo tanto considero que toda la cadena de valor que hay detrás, esto es, todos los autores, deben también verse beneficiados de esa nueva explotación. Evidentemente, como digo, no afecta al normal cauce de explotación de la obra, pero creo que todos deberíamos vernos beneficiados de esta nueva explotación. Por lo tanto, yo considero que incluso respecto de la investigación científica,
sería deseable establecer algún tipo de compensación, de remuneración a los autores cuando se utilizan sus obras al hacer minería de textos y datos, porque sí es cierto que no afecta a la normal explotación, pero es un beneficio que alguien va a obtener ajeno, y ¿por qué yo no voy a beneficiarme de eso? Si es mi obra, evidentemente. Sin mi obra, desde luego, no va a haber nada de lo demás. Entonces, considero que debería haber también algún tipo de remuneración cuando se realiza investigación científica. Que sea un límite obligatorio, que sea una remuneración obligatoria a la que yo no me pueda oponer, bueno, eso podríamos entenderlo, pero en cualquier caso, remuneración debería existir. Lo que sí que podría ser optativo, en el sentido de que pudiera decidir el autor si se utiliza o no, es, por ejemplo, con fines de investigación diferentes de investigación científica. Pero cuando se trata de investigación científica, incluso yo creo que sería deseable que hubiera algún tipo de remuneración para los autores. Porque evidentemente en la cadena de valor de cualquier industria, en este caso de la minería de textos y datos, si todos los eslabones no están bien remunerados, no se sienten conformes con la aportación que hacen al producto final, esto no tiene sustento, evidentemente. Está muy bien que haya nuevas empresas, nuevos organismos que sean capaces de minar textos y datos y obtener un rendimiento de ahí, pero ¿qué pasa con lo que hay todo detrás? Eso no se va a sostener cuando los eslabones iniciales, que son imprescindibles, no obtienen alguna remuneración por ello. Entonces, bueno, en el libro precisamente una parte central, creo, bastante sustantiva es la argumentación por ejemplos de estas situaciones, y yo considero que esa sería la más deseable, por supuesto, a través de las entidades de gestión, porque no queda otra, desde luego. Tenemos una infraestructura ya montada, las entidades de gestión, que se pueden utilizar precisamente para otros fines, beneficiosos para los autores, y considero que esta podría ser una de ellas. Claro, porque sin la obra de la cual se están beneficiando para hacer la minería, no se estaría llegando a las conclusiones que se va a llegar. Exacto. Entonces, exacto. es algo que debe de ser remunerado, recompensado de cierta medida. O también darle la opción al autor de optar de que, bueno, que ustedes pueden hacerlo libremente, pero no simplemente asumir o dejar al autor de lado de este tipo de transacción, porque efectivamente es una parte, es la base de este tipo de transacción o de este tipo de actividad. O sea, que tiene bastante sentido. Y eso que nombras de una especie de licencia obligatoria, o no tengo la facultad de negociar exactamente los términos económicos, pero sí me voy a beneficiar de una cantidad específica que es dentro de la licencia obligatoria, bajo unos términos generales que se da para este tipo de casos. Efectivamente, esa es la postura que mantenemos en el libro y que yo considero que es la más equitativa para todos los eslabones. Es curioso porque en el ámbito del derecho se estudia en muchas ocasiones elementos de protección de la parte débil contratante en muchos campos, por ejemplo, en la cadena alimentaria, en la cadena textil. Hay muchos elementos legales que tratan de proteger a la parte débil contractual. En el ámbito editorial, la parte débil somos los autores. Yo creo que cualquier persona que esté escuchando, que tenga un mínimo conocimiento del mundo editorial, salvo J.K. Rowling o algunos de ese estilo, evidentemente, que negocian de tú a tú con editoriales, el resto de los mortales, el resto de los profesores universitarios, por ejemplo, en mi caso, que publicamos en editoriales, somos un cero a la izquierda, en el sentido de que no tenemos ninguna capacidad contractual para negociar absolutamente nada con nadie. Por lo tanto, también somos parte débil contractual. Por lo tanto, creo que precisamente esta posibilidad, como has comentado, de licencia obligatoria, que sea también que revierta económicamente a los autores, creo que sería un elemento precisamente que protegería la parte débil contractual. Por tanto, también desde ese punto de vista considero que es un elemento también de más de justicia contractual, de justicia distributiva en este caso. Claro, están los llamados contratos de adhesión, que es que Total. cuando de un lado tú tienes a Goliat, de otro lado tienes a David, pero en este caso David no tiene una sonda para ganar la Goliat. Simplemente se llaman contratos de adhesión porque se adhiere solamente a la firma y no se negocia ninguno de los términos. Entonces, para este tipo de contratos existen las leyes y las normas que regulan hasta qué punto se pueden determinar ciertas condiciones, hasta qué punto se pueden exigir cierto beneficio. Entonces, eso lo que hace es que la norma protege al pequeño, en este caso. Total, absolutamente. Somos los pequeñitos en este caso. Necesarios, pero pequeños. Sí, efectivamente, es que ese es el punto. Somos imprescindibles. Bueno, todos los elementos de una cadena de distribución, una cadena de valor, evidentemente son imprescindibles, pero es que nosotros somos el primero en este. Por lo tanto, Claro, si claro. nos hiciéramos insumisos, nadie escribiera nada, desde luego no habría minería sobre nada. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, desde luego creo que es algo a tener en consideración. Claro, sin autor no hay libro y sin libro no hay minería. Exacto. Bueno, Teresa, ¿algunas últimas palabras sabias para nuestros oyentes? Bueno, las
palabras sabias podrían ser una especie de reflexión final sobre qué es el derecho de autor, la propiedad intelectual en términos generales. Yo, como he comentado, realmente es un campo nuevo para mí, y bastante nuevo, relativamente nuevo, y desde luego al entrar he descubierto un mundo absolutamente fascinante. Las implicaciones económicas, sociales que tiene, cómo se trata a los autores de producciones culturales, porque al fin y al cabo son producciones culturales, tiene muchísima relevancia para la configuración de la sociedad. El hecho de poder retribuir adecuadamente a todas las personas que de un modo u otro participan en la creación cultural, del relato cultural, escrito, libro, música, cine, televisión, danza, cualquier persona que interviene en cualquiera de estos ámbitos, su participación en la vida en sociedad es absolutamente relevante para el desarrollo cultural de una sociedad y el desarrollo finalmente humano. Por lo tanto, creo que tomarse en serio la propiedad intelectual haría que precisamente todas las personas que entran en esa cadena de valor se vieran justamente remuneradas y precisamente que el elemento cultural fuera más rico de un país. Es precisamente uno de los motores, no solamente motores culturales en sí, sino incluso motores económicos, porque el peso de la producción cultural en un determinado país en cada lugar es diferente, pero es algo relevante, es muy relevante. Por lo tanto, yo creo que la toma en consideración, la mayor conciencia de la necesidad, de la importancia de la propiedad intelectual, precisamente haría que fuéramos todos más conscientes de la necesidad de retribuir a todas las personas que intervienen ahí. Y precisamente un podcast como este ayuda a este objetivo final y por lo tanto felicito a la directora, a la conductora de este podcast por esta iniciativa, porque evidentemente es un elemento que acerca el conocimiento sobre estas cuestiones. Muchas gracias, Teresa, por las flores. Muchas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos en el día de hoy y hablarnos de este tema tan interesante. Y bueno, otra vez el título de tu libro es Minería de textos y datos como nuevo límite al derecho de autor. Entonces, muchas gracias, Teresa, por tu tiempo, gracias por compartir y bueno, nos vemos en otra entrega, tal vez con otra investigación que hagas dentro del mundo de la propiedad intelectual. A ti, muchas gracias. Y así llegamos al final de nuestro episodio del día de hoy. Nos vemos el próximo martes con un nuevo tema de propiedad intelectual y un nuevo invitado o invitada. Saludos desde Suiza. Gracias por escuchar a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. ¿Te gustó lo que hablamos hoy? Por favor, compártelo con tu red. ¿Quieres aprender más sobre la propiedad intelectual? Suscríbete ahora en tu reproductor de podcast favorito. Síguenos en Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter. Visita nuestro sitio web www.intangiblia.com. Derecho de autor Leticia Caminero 2020. Todos los derechos reservados. Este podcast se proporciona solo con fines informativos y no debe considerarse como un consejo u opinión legal.